Hoy yo quiero hablarles un tema muy actual y es sobre la necesidad de conocer el tiempo actual. Sobre la necesidad de conocer el tiempo que vivimos. El tiempo pasado ya es historia. Y hay que leer la historia para no volver a repetir los errores que se cometieron, dice 1 Corintios 10. Dice que estas cosas se escribieron, historia, se escribieron como ejemplo para nosotros, para que no cometamos los errores y los pecados que el pueblo de Israel cometió y las consecuencias las volvamos a repetir. Entonces el que no lee y el que ignora la historia, dijo por ahí alguien, está condenado a repetirla. Y bíblicamente ese que dijo esas palabras tiene mucha razón. Nosotros como iglesia, hablo como iglesia, tenemos el manual de Dios, la carta de Dios, la palabra profética, dijo San Pedro, más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos, como una antorcha en un lugar oscuro. Cuando los que tenemos la experiencia de caminar por lugares oscuros, donde no hay luz eléctrica, ni luz de la luna, ninguna clase de luz, y andamos con una pequeña linterna, una pequeña luz, hermano, los ojos no se quitan de la luz. No sea que haya un animal, no sea que haya un peligro, no sea que haya un hueco, y hasta ahí llega nuestra vida. En el plano espiritual, la antorcha que está prendida y debe estar prendida y nadie la ha podido apagar, aunque han querido apagarla, es la palabra de Dios. No la palabra de fulano, ni la palabra de sutano, ni la palabra de megano, la palabra de Dios. El mundo temía por la caída del satélite o del aparato ese que cayó anoche. Y no lo niego, yo también sentía un temor. Dije, cae sobre el Caldas, nos acaba. Pero el Dios del cielo todavía nos está dando una oportunidad, iglesia. Todavía nos está dando oportunidades. Y sobre todo a la iglesia, para que la iglesia nos arreglemos. Para que lo torcido, dice la palabra, se enderezca. Y lo que se salió del camino, vuelva al camino. Porque hay muchas cosas en nuestra vida que están regulares. Y andamos con un pie derecho y con el otro así. Y es necesario enderezar lo torcido, iglesia. Ahora que hay tiempo. Ahora que hay tiempo. San Pablo da una exhortación con mucha autoridad, óigame bien, y dice San Pablo que ya es hora de levantarnos del sueño. ¿Por qué es hora? Porque la iglesia debía de conocer el tiempo. Lamentablemente, los creyentes, debido a la gran abrumadora de multitudes, nos ha absorbido el sistema y estamos viviendo el tiempo del sistema. Aunque a veces sacamos tiempito el domingo y a veces hay quienes no les alcanza el tiempo, porque el sistema nos absorbió, el sistema nos secuestró, el sistema nos atrapó. Y la Biblia dice que usted como iglesia y yo como iglesia debemos de conocer el tiempo. Cristiano que no conozca el tiempo está obligado y está sentenciado a vivir como un impío. Cristiano que no conozca el tiempo y no actúe con el conocimiento del tiempo de la Escritura, hablará como un impío, actuará como un impío, se comportará como un impío. Y terminará tristemente, si no recapacita y reconoce el tiempo, terminará como un impío. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Estamos en la tierra, pero no somos de la tierra. Y San Pablo dice esto conociendo el tiempo. Pero yo quiero hablar lo que dice Primera de Crónicas 12:32. Y quiero centrar la enseñanza sobre 200 hombres
que vivieron en la época de David, que se llamó los hijos de Isaacar. Y yo quiero hablar durante la enseñanza, y si no termino hoy, terminaré en una próxima, pero quiero hablar sobre las características de los hijos de Isaacar. Y dice la Biblia en Primera de Crónicas, ¿cierto? 12:32, dice que los hijos de Isaacar eran entendidos en los tiempos. Nada más 200 hombres, no porque la tribu fuera pequeña, la tribu tenía más de 80,000 hombres. Pero de esos 80,000 hombres, solo 200 se caracterizaron por ser príncipes del pueblo en conocer los tiempos. Y dice que por la palabra de esos 200 hombres, sus hermanos lo seguían. Porque qué bonito es seguir a un hombre o a una persona que conozca las cosas. Qué bonito es seguir a alguien que no nos lleve al precipicio. Qué bonito es seguir a alguien que no nos prometa el paraíso y nos entregue el infierno. Qué bonito es seguir a alguien, amado hermano, que nos diga la verdad aunque nos duela. Porque la verdad duele, reconozco que la verdad duele, a mí me duele, pero la verdad es lo que necesita nuestra naturaleza para poder conocer el tiempo y no dejarnos arrastrar por las multitudes. Hay creyentes que no les gusta la verdad y se delican y se vuelven melocotudos y parecen una gelatina y se resienten. Pero la verdad es la única que nos salva y la verdad es la única que nos endereza. Dice la Biblia que los hijos de Isaacar, yo quiero hacer un poco de historia sobre los hijos de Isaacar para que entendamos de qué voy a hablar. ¿Quién era Isaacar? Isaacar fue el hijo de una mujer llamada Lea. Su padre fue Jacob. Recuerda que Jacob tuvo 2 mujeres. Alguien dirá, aleluya. Jacob tuvo 2 mujeres. La una amada y la otra despreciada. Porque ese es el problema de tener más de uno. Esas muchachitas que les gusta tener de a 2 a 3 novios, cuidadito que después ni uno, ni nadie la va a mirar. Ese muchachito que le gusta tener de a 2 y 3 chicas, cuidadito que después ni la gatita en la casa se le arrima. Lea tenía defectos físicos, Raquel era hermosa. Para no alargar tanto, le tocó llevarse las 2 mujeres por ley de la época. Resulta que la amada, la que amaba a Jacob, era estéril. La poco amada era reproductiva. Qué ironía, ¿no? Lo que a usted le gusta, está lejos. Y lo que no le gusta, abunda. ¿No le ha pasado? Está esperando el bus para la 15 y pasa 30 buses para la 27. Y dice la Biblia que Jacob amaba a Raquel, pero a Lea poco. Pero Dios en su misericordia sabe levantar al menospreciado. Cuidado con menospreciar. Ni al suegro ni a la suegra, porque gracias a ellos tiene esa mujer. Cuidado con el menosprecio, sea quien sea. Lea era menospreciada, pero Dios en su misericordia le dio una belleza de hijos que más adelante fueron unas hermosas tribus en el pueblo de Israel. Entre esas, Isaacar. Isaacar significa premio, recompensa. No voy a decir cómo fue el trueque para que Isaacar naciera, pero bueno, allá ahí está en la Biblia, léalo usted en casa. Resulta y pasa que cuando Jacob va a morir, él llama a sus 12 hijos y les profetiza, les habla, les dice el futuro, porque los padres debemos de bendecir a nuestros hijos, no de maldecirlos. Así estén con nosotros o se hayan ido, porque algún día tendrán que irse. Eso sí yo lo tengo presente, algún día nos dejarán, como los pichones se irán del nido de la madre ave. Algún día saldrán, por las buenas o por las malas. Casados, solos o rejuntados, pero saldrán. Pero lo importante no es que salgan, sino que salgan bien. Que salgan en paz. Que salgan en coinonía, que salgan en bendición. Que pueda decir mamá la bendición, papá la bendición.
y puedan llegar papá la bendición, mamá la bendición. Resulta y pasa que Jacob ya estaba muriendo y le da una palabra de bendición. En el libro de Génesis, capítulo 49, versículo 15, Jacob se expresa de Isaacar de la siguiente manera. Eso lo encuentra en el capítulo 49, pero no vaya a leer todo el capítulo porque no alcanza el día. Pero leí la cita para que usted tome nota. Y en Deuteronomios capítulo 33, versículo 19, está la profecía de Moisés para las mismas tribus. Y yo quiero relacionar esas dos profecías. En Génesis 49, 15, donde le dije, Jacob se refiere a su hijo como asno. Y dice que como asno que se recuesta, viendo que la tierra era deleitosa, bajó su hombro para servir a tributo. Escúcheme bien. Alguien dirá, uy, qué padre ordinario trató a su hijo de burro. Porque un asno, ¿qué es? Un burro. No era que su padre estuviera tratándolo mal a su hijo. Y a veces el que oye cree que el padre está tratando mal a su hijo o a su hija. Pero esto tiene un contenido profético. Aquí su padre le está tratando de asno. Le está diciendo que era como un asno. Ahora, si miramos la palabra asno en la Biblia, entenderemos por qué Jacob usó ese término de asno. No usó el término de caballo. No usó el término de mula. No usó el término de vaca o de buey, que se mencionan muchísimo en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento se menciona muchísimo la palabra buey. Pero irónicamente o sorpresivamente, junto con la palabra buey se menciona la palabra asno. No se menciona el caballo, no se menciona el mulo, se menciona el buey y el asno. Repetitivamente. ¿Qué significa eso? Ahora, el asno, amado hermano, es un animal de carga, es un animal obediente, es un animal sumiso, cosa diferente al caballo. ¿Qué le está diciendo Jacob a su hijo? Eres obediente, eres sumiso, eres humilde. ¿Qué le dice usted a sus hijos? Aunque alguien que escuchara esa frase de asno, podría decir al vecino, ese papá Jacob está insultando a Isaacar, lo está regañando, lo está maltratando, le está diciendo, eres obediente, eres sumiso, eres como un burro para el trabajo. Y sabe que hay hijos en los hogares que son bravos para el trabajo, otros son bravos para dormir. Y yo felicito a esos muchachos que son bravos para el trabajo, que son echados para adelante, aunque parezcan asnos para el trabajo, pero a su vez son humildes, son sumisos, son obedientes. Entonces, el asno en la palabra de Dios, amado hermano, era redimido. En Éxodo 13:13, Dios proveyó redención para el asno, cosa que no proveyó redención para el buey, ni para la mula, ni para el caballo. Así que cuando Dios proveía redención para un animal, estaba diciendo que era considerado valioso. Así como Dios proveyó redención para nosotros, así como Dios proveyó redención para la raza humana, está diciendo que el ser humano es valioso. Y sorpresivamente en Éxodo 13:13 habla de que el asno se debía de redimir, se debía de pagar un precio por ese animal. Así que cuando Jacob le dice a su hijo Isaacar asno, no lo está maltratando. Porque nosotros somos muy rápidos a juzgar por la idiosincrasia en que nacimos. Nosotros somos muy rápidos para condenar por la formación que recibimos, mas no por la palabra. Cuando vayamos a hablar, cuando vayamos a pensar, démosle tiempo al pensamiento y al corazón para que coordine con la palabra recibida en el corazón, y entonces la interpretación será una bendición.
Pero si juzgamos rápidamente, eso es lo que nos sucede como cristianos. Oímos un mensaje y salimos enojados con el predicador. Deje que mastique. Por eso el animal que rumiaba en el Antiguo Testamento era un animal ¿qué? Era un animal limpio. Pero el que no rumiaba era un animal inmundo. Levíticos nos dice. Entonces, si usted rumía, es rumiante, si usted mastica el alimento y lo vuelve a masticar y lo vuelve a masticar, encontrará que la predicación no tenía ningún objetivo malo, sino que tenía un objetivo bueno. Pero eso se logra a través de los rumiantes que debemos de ser. Pero si usted come y se echa a dormir y no es rumiante, eres inmundo. Porque dos cosas caracterizaban los animales limpios de los inmundos: que rumiaban y pezuña hendida. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Ahora, el Señor proveyó redención para el burro, para el asno. Cosa diferente para el caballo. Salmos 32, 9. No seáis como el caballo o como el mulo. ¿Sin qué? Quiere decir que el burro tenía más entendimiento. ¿Y sabe por qué el caballo no tiene entendimiento? Porque él se cree el papá de las bestias. Porque el caballo ha sido usado es para mostrar grandeza. El caballo ha sido usado para mostrar prepotencia. El caballo ha sido usado para mostrar su orgullo. El caballo ha sido usado para mostrar jactancia. Pero el asno ha sido utilizado para mostrar humildad, para mostrar mansedumbre, para mostrar obediencia. Entonces el Salmo 32:9 dice: no seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento. Ahora, el burro era redimido, era valioso. Éxodo 20:17, solo voy a dictar la cita. Si usted pudo escribir, escribió. Si no, lo mira en las redes sociales y vuelve a repasar. Era valioso. Éxodo 20:17. Eran de sumo cuidado, los cuidaban muchísimo. Éxodo 21, 33 al 34. Cuando caía el asno en las manos de un enemigo, de parte de Dios recibía una orden: cuídelo. Cosa que no se le decía del caballo, cosa que no se le decía del buey, cosa que no se le decía de la vaca. Pero caía un asno en las manos del enemigo, Dios le daba una orden al enemigo: cuídelo. Éxodo 23, 4 al 5. El asno era protegido por el Shabbat. ¿Qué está hablando? El sábado. O el día de descanso para el pueblo de Israel. No podían poner a trabajar un asno. El día de descanso para el pueblo de Israel tenía el mismo valor que un mortal. Tenía que descansar. El día de descanso para el pueblo judío, no para nosotros los gentiles. No hablo, hoy el tema no es el día. Pero el asno era necesario que descansara. Según Éxodo capítulo 23 verso 12. Y será tan importante el asno en la vida cristiana y como tipología del hombre de Dios y de la mujer de Dios, que cuando Cristo iba a entrar a la ciudad de Jerusalén, le dice a los apóstoles: vayan por allá arriba, más arriba de la cesta, salgan de la central y van a encontrar una asna con un pollino amarrado. Tráiganse al pollino y dejen el asna. Y si alguien les pregunta ¿qué están haciendo?, dígale: el Señor lo necesita. Aleluya. Y el Señor sí necesita asnos, caballos no. El Señor necesita pollinos. Sucedió como el Señor les dijo: estaban desatando al pollino y llegaron los dueños y la gente: ¿qué? ¿Están robando el animal? No, el Señor lo necesita. Toda boca se calló, toda boca guardó silencio, porque cuando el Señor necesita algo, toda boca enmudezca. No como dijo el esposo de Abigail, ese loco llamado Nabal: es mi comida, es mi bebida,
¿Cómo la voy a dar yo a gente extraña? No como dijo el loco Nabucodonosor. ¿No es esta la gran Babilonia que yo construí? Cuidado, el Señor lo necesita. Nosotros los seres humanos somos unos sencillos mayordomos de las cosas que el Señor nos ha entregado. Y cuando Dios te pida algo prestado, dígalo, el Señor lo necesita. Ah, pero ¿cuánto nos costó? El Señor lo necesita. Y el Señor vindicó el asno, montó en el asno, le pusieron unos mantos y entró. No cabalgando, porque el asno no cabalga. El asno entró a paso lento y se formó la gran fiesta. Hay quienes quieren vivir en fiesta con Jesús, pero son caballos. El que entendió, entendió. Petulantes, creídos. ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Que no hayas recibido. Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hayas recibido? Porque todo lo que tenemos lo hemos recibido. Estos ojos, estas pestañas, estas cejas, las muelas que se van cayendo, el techo que se va destapando. Todo lo hemos recibido. ¿Quién eres tú que te glorías como si no lo hubieses recibido? Todo. Y el Señor vindicó el asno, pero volvamos a la escritura. Esta era la clase de personas que se caracterizaban de los hijos de Isaacar. Pero algo que llama la atención de los hijos de Isaacar era que se volvieron expertos en conocer los tiempos. Estos hombres y estas mujeres entendían, óigame bien iglesia, entendían los asuntos sociales. De su época. Ellos ayudaron al rey David a consolidar el reino. Ellos no dieron golpe de estado. Ellos no sacaron a Saúl. Ellos ayudaron a consolidar el reino al rey David en el momento que Dios le dijo a David que sería rey. No en el momento que el general Joac casi se arrastra a David para que le cortara la cabeza a Saúl. Pero David dijo, Jehová me guarde, yo no voy a levantar la mano contra el ungido de Jehová. Y esperó el tiempo. Así que cuando hubo la posesión del rey David, fue un evento social, fue un evento político, fue un evento nacional. Y ellos respaldaron al rey David porque conocieron que era el tiempo de Dios para el rey David. Ay Dios, cuánto nos falta a nosotros hoy como iglesia. Conocer los estados del tiempo y el tiempo en el que vivimos. Nosotros no podemos evadir el tema de lo sociable. No podemos evadir el tema de lo político. No podemos evadir el tema de lo económico. Estamos en el mundo donde se ve política, donde se ve sociable, donde se ve lo social, donde se ve lo moral, donde se ve lo económico. Y estamos siendo actores, sujetos activos de la situación. Pero tenemos que conocer el tiempo. La gente que no conoce a Dios actúa diferente porque no conocen los tiempos. El cristiano que conoce a Dios debe demostrar un comportamiento diferente porque se cree que tiene el Espíritu Santo. Y la Biblia dice que el Espíritu Santo nos guiará. ¿Y a dónde nos llevará? A toda verdad. Entonces, como cristianos, tenemos que tener una posición de acuerdo a la palabra de Dios. No de acuerdo a mi tendencia, no de acuerdo a mi sentimiento, no de acuerdo a mi color, sino de acuerdo a la palabra de Dios. Ellos eran expertos en conocer los asuntos sociales, pero también eran expertos en conocer el temperamento de la nación. ¿Conoces el temperamento de su familia? No conocemos ni el nuestro, menos el de la familia. A veces hay quienes dicen, es que ni yo mismo me conozco. Claro, es un loco. A veces está así que se lo quiere comer a uno a besos, y a veces está que lo aporrea a uno y le da puntapiés y de todo.
Hermano, eres maleable. Y la Biblia dice que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos. Cuando dicen todos, es en todos sus caminos. Nosotros como cristianos no es que no nos dé ira, no nos dé alegría, no nos dé ganas de llorar, no nos dé ganas de quitarnos los 3 pelos que tenemos en la cabeza. Nos dan ganas de todo. Pero eso no significa que uno actúe en lo que le dan ganas. Uno tiene que frenar, porque Dios nos dijo a través de Pablo que nos dio espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Dijo San Pablo, todas las cosas puedo hacerlas, pero no todas me convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Eso significa, amada iglesia, que podemos nosotros manejar los asuntos temperamentales nuestros, de nuestra familia y aún de la sociedad en las que nos movemos. Pero lamentablemente, como iglesia carecemos de estos elementos básicos para poder vivir en paz, quieta y reposadamente, como la Escritura nos dice, porque no nos damos al trabajo de conocer el temperamento nuestro. Yo le digo una cosa, pongas en el trabajo de conocer su temperamento, sus fuerzas, su fortaleza, sus debilidades, como también las de sus hijos, como las también de su señora. Mire, yo no les estoy mandando a que sean psicólogos, pero al menos tengamos lo básico. Conozcamos lo básico. Conozcamos lo básico. El hombre que conoce un poquito el temperamento de su esposa conocerá por qué está triste. Y no armará un show, un circo, porque a veces armamos una película. La esposa, cuando conoce el temperamento de su esposo, al menos lo comprenderá cuando está triste y no dirá, es la calva es la que lo tiene así. Es la negra, es la rubia, deje de ser mentirosa. Conózcalo tanto tiempo, como dijo Cristo a los apóstoles, tanto tiempo que estoy con vosotros y no me habéis conocido. Y hay parejas que llevan 30 años y todavía peleando. Ya descanse la pelea, baje las armas, hermano. Uy, hermano, 30 años criticamos que nuestro país lleva 50 años en guerra. Pues critíquese usted mismo. Atáquese usted mismo, mejórese usted mismo. Cuando usted se ataca, se mejora usted mismo, el entorno mejora. Sánese usted mismo para que pueda sanar a los demás. Mientras usted no se sane, no me venga usted a aplicar inyecciones cuando usted le tiene miedo a las mismas. Entonces eran expertos en conocer el temperamento de la nación. Eran expertos en conocer los eventos del día, los eventos del día. Los de Isaacar figuran entre los valientes de David. Cuando yo miro todo ese capítulo y miro los nombres de esos valientes, yo digo, Padre, así como dijo un loquito, eran extraterrestres. Tiraban con la derecha, no fallaban. Tiraban con la izquierda la onda, no fallaban. Rompían un cabello de la mujer en dos, a una distancia larga. Hoy nosotros le tiramos para allá y pegamos allá. Manejaban las dos manos con la misma destreza. Dice la Biblia que un solo hombre venció a 300 y uno solo defendió un sembrado de lentejas con tanta fuerza que hasta la espada se le clavó, se le incrustó en la mano, y cuando fueron a quitarle la espada les tocó hacer una operación, se le incrustó en la mano. Oh, aleluya. Ojalá la espada se los incruste en el corazón. La espada de la palabra, claro. No hablo de la macheta que tiene allá. Ojalá la espada se nos incruste en la cabeza, se nos incruste en el corazón, se nos incruste en la boca. Porque la palabra incrustada, aleluya, cuando la mencionamos y abrimos la boca, produce vida. Ahora, estos hombres eran expertos en los eventos del día. Eran excelentes en la ley. La palabra la manejaban con excelencia. No como en la época de Cristo. Cuando Cristo va bajando a Jerusalén montado en el pollino, llora.
llora. Y la gente en otro ambiente, Hosana, Hosana, y él llorando. Como dije en una enseñanza, parecía que Cristo era el aguafiestas. En ese momento. No era eso, era que él sí conocía el tiempo. Y por eso expresa estas palabras: Jerusalén, Jerusalén, cuántas veces yo quise juntar a tus hijos, como la gallina junta los polluelos, y tú no quisiste. Oh, si al menos conociera lo que está ocurriendo en este tu día. Se estaba cumpliendo una profecía. Se estaba cumpliendo una profecía. Y todo lo que está ocurriendo hoy es cumpliéndose la profecía. Yo creo en la palabra. Irán de mal en peor. ¿Y por qué irán de mal en peor? Porque la profecía se está cumpliendo. Y la iglesia tiene que creerle a la palabra. Los hijos de Isaacar eran expertos en conocer la ley. Sea experto en conocer la ley. A veces somos chismosos en conocer la vida del hermano. A ver, lo que nos importa es la vida de fulano, la vida de sutano. Hermano, deje de preocuparle la vida de los demás, con la suya tiene. Con la suya tenemos, con la mía tengo. Mire, yo como pastor pudiera regañar a más de uno en privado y pudiera exhortarle y ponerle disciplina, pero con los problemas que yo tengo suficientes. Más bien los llamo a veces en privado, les doy un consejo, los oriento, les digo: vayan por acá, mire, hagan esto, hagan lo otro, tengan cuidado. Pero hermano, todos estamos ahogados de los problemas. Todos estamos asfixiados de los problemas. Entonces, ¿para qué yo voy a casar un problema con otro cuando con los míos no soy capaz? Y estoy luchando con los míos. ¿Cuánto bendicen al Señor? Ahora, eran expertos en conocer la ley. Estaban llenos de sabiduría. Aleluya. ¿Estaban llenos de qué? Hoy la iglesia a veces está llena de otra cosa. Está llena de celos. Está llena de envidia. Hay creyenticos que creen que la única congregación es la de ellos. Bobitos. Aún dentro de esta obra no nos podemos creer los niños mimados de Dios. Todos los siervos de Dios, Dios los bendiga, pero no nos podemos creer ni hacerle creer a la congregación que somos los mejores. Somos iguales que todos, que obedecen la palabra, eso sí. Pero los que no la obedecen, ahí sí están fuera del grupo. Estamos dentro de los que obedecen la palabra de Dios. Y Dios bendiga a todos los siervos de Dios que están dentro de los que obedecen la palabra de Dios. Estos hombres eran llenos de sabiduría. Ahora, ¿qué es la sabiduría? La sabiduría es fundamental, hermano. ¿Por qué ocurre lo que ocurre en nuestro mundo? Por falta de sabiduría. Santiago lo dijo: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Esto es aplicable personalmente, familiarmente, socialmente, nacionalmente, mundialmente. Este principio abarca todo, pero empieza por mí, por una persona. ¿De dónde vienen las guerras en su casa? ¿De dónde vienen los pleitos? Ah, que yo di para la luz. Ah, no, que yo no doy, olvídese, yo no, es que yo no ni me alumbro. Y hay gente que quita el bombillo de la habitación para no dar ni un peso para la luz. Es que yo ni me alumbro. Ah, sí, pero el de la sala lo recibe, el del baño lo recibe, el del comedor lo recibe. Entonces, ¿qué más quiere? Ah, yo no me baño aquí, yo no pago el recibo del agua. Ah, sí. ¿Y cuántas veces cuando estaba enfermo y suelto el estómago fue allá? Ah, ¿dónde lava la ropa? Ah, hay gente ventajosa, ¿no? Que no vinieron hoy, gracias a Dios. Lleno de sabiduría. Cuando hay sabiduría, hay abundancia de medicina. Santiago lo dijo: ¿de dónde vienen los pleitos, las guerras entre vosotros? De vuestras pasiones que combaten en vuestros miembros. Cuando a una persona le falta sabiduría, es que tiene una guerra primero por dentro. Y como tiene una guerra primero por dentro, lo quiere comprometer a usted en la guerra. Pues el que tiene guerra es él, el que tiene guerra es ella. Pero no se deje meter en esa guerra, no se deje influenciar de esa guerra no es suya, la guerra nuestra es espiritual y nosotros de rodillas vencemos. Eran llenos de sabiduría
Eran llenos de obediencia. Ay, la obediencia, pastor. Pastor, no me venga con ese cuentico. Nadie nació obediente. Todos nacimos rebeldes. El mismo Cristo, dice Hebreos, dice que Él aprendió la obediencia. ¿Y sabe cuál fue la escuela donde fue matriculado Jesucristo para ser obediente? ¿Alguien? La escuela del dolor, la escuela del sufrimiento. ¿Y qué es lo que hoy le huye la iglesia actualmente? Le huye al dolor, le huye al sufrimiento. Y yo no estoy diciendo que seamos masoquistas, pero nos llega una prueba. Debe ser flojo. Y yo no soy capaz. ¿Y qué le pasó? Se me perdieron los pasajes de mañana. Aleluya. Hoy la iglesia no quiere sufrir. No quiere sufrir un rechazo. No quiere sufrir una respuesta como no. Porque hoy la iglesia quiere que todo el mundo le diga sí, sí, olvídense. Toca decirle no muchas veces, no. Como los hijos, hoy quieren los hijos escuchar de diario de los papás, sí papito, sí mamita. Toca que a veces le diga no. Aunque pueda usted suplir la petición de su hijo, dígale no. Pero hoy hablamos de la obediencia. Eso sí, los que ya tienen hijos, le decimos, obedezca. Pero, papá, ¿usted obedece? Con respeto, mamá, ¿usted obedece? Mire, yo como líder de la obra, yo obedezco. Yo oigo opiniones de los pastores. Las llevo a estudio, las llevo en oración. Y Dios me guía. Y a veces acepto las proposiciones de los pastores. Yo no soy dictador. El dictador es el que no oye. Y si las oye, condena y rechaza y humilla al que habla. No, yo no soy dictador. Papá, usted no debe ser dictador. Mamá, usted no debe ser dictadora. Hijo mayor, usted no debe ser dictador. Hay que oír. Hay que oír. La Biblia dice que cuando el necio oye es contado por sabio. Tremendo, y es necio. Pero es contado. En ese momento que oye es contado. No es que sea sabio, es contado por sabio. Y queremos que nos obedezcan, pero obedecer, ¿cómo queremos el remedio dárselo a los demás, no? Pero cuando nos toca tomarnos el remedio, nada. Ellos eran llenos de sabiduría y llenos de obediencia, pero también sabían qué hacer y qué no hacer en el momento adecuado. Aleluya. Sabían qué hacer es una cosa y sabían qué no hacer es otra cosa en el momento preciso. Y escuché lo que le voy a decir en Eclesiastés capítulo 3. Hay 14 cosas que se tienen que hacer en el momento. Porque si no se hacen en el momento, cuando las vaya a hacer ya no sirven. Dice que hay tiempo de nacer y hay tiempo de morir. Eclesiastés 3. ¿Qué significa eso? Hay 14 cosas. Hay tiempo de reír y hay tiempo de llorar. Si usted ríe en el tiempo de llorar, no funciona. Acarrea problemas. Si usted llora en el tiempo de reír, tampoco funciona. Hay tiempo de recoger piedras y tiempo de tirar piedras. Por eso, pastor, ya las tiré. Lo felicito, es bíblico. Hay tiempo de amar y tiempo de aborrecer.
Si usted ama cuando tiene que aborrecer, no funciona. Si usted aborrece cuando tiene que amar, no funciona. ¿Usted recuerda? Muchas veces, cuando Cristo tuvo que reprender a sus apóstoles, una de las tantas, le voy a nombrar una o dos veces. San Pedro había acabado de hablar una palabra muy linda cuando Cristo le hizo una pregunta a los apóstoles: ¿quién dice a los hombres que es el Hijo del Hombre? Vinieron varias respuestas. De pronto uno de los apóstoles habló, porque Jesucristo los confrontó a ellos y les dijo: ahora vosotros, ¿quiénes dicen que soy yo? Todo el mundo guardó silencio, porque ese es el problema. El Señor nos manda que hablemos y guardemos silencio. Y nos manda que no hablemos, ahí sí hablamos. Entonces todo el mundo guardó silencio, pero se para el apóstol Pedro, el anciano Pedro, y con una voz de autoridad dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ese era el momento de que Pedro tenía que hablar, porque el Padre se lo reveló, el Espíritu Santo se lo reveló, y viene la salutación y la bendición. Entonces Jesús sigue hablando del tema de ir a Jerusalén y ir a morir, y ir allá a ser maltratado, y sigue hablando Pedro, y le dice: oye, Señor, no, tan allá no, ámate a ti mismo, mira, tenga consideración de ti. Y se queda mirando a Cristo y le dice: apártate delante de mí, Satanás. Hombre, Pedrito, el momento de hablar era antes, ya tenía que callarse. A veces en la vida usted habla cuando no tiene que hablar, y cuando tiene que hablar no habla. ¿Y por qué ocurren esos fenómenos en nosotros? Por falta de conocer el tiempo. Cuando un líder religioso o alguien está casando una pareja, ¿cierto? Ante el público, antes de declararlos marido y mujer, dice estas palabras: ¿habrá alguien que quiera oponerse o que tenga algún argumento para oponerse ante esta boda? Hable ahora o calle para siempre. Y todo el mundo, solo en las películas es que hablan, pero en la vida real nadie habla. Y no hablan en el momento. ¿Sabe cuándo hablan? Después de 3 meses. Después de 4 meses, cuando la pareja está pasando por un momento de transición. Demonios, ¿no? Instrumentos del diablo. ¿Por qué van a hablar en un momento que están en cuidados intensivos la relación? Y si va a hablar, hable para sanar la enfermedad de esa relación que está a punto de desbaratarse. Si va a hablar, hable para sanar, no para destruir. ¿Tuvo su momento de hablar? ¿Habló? No habló, sino que habló después. Y eso es lo que nos sucede a nosotros, porque somos pobres en sabiduría. Somos faltos de sabiduría. La sabiduría no es hablar disparates. La verdad hay que hablarla, y la verdad tiene un momento de hablar. Una hora, un instante en que hay que hablarla. Después ya, aunque sea verdad, no produce el mismo efecto cuando se tuvo que haber hablado. La tribu de Isaacar eran personas obedientes, sabían qué hacer y qué no hacer. Hay cosas en la vida que no hay que hacerlas en su momento. ¿Recuerda los 10 días, a los 12 espías que fueron a reconocer la tierra? Subieron, trajeron 10, un informe torcido, desequilibrado, un informe humanamente. Porque las cosas espirituales no hay que hablarlas humanamente, hay que hablarlas espiritualmente. Y ellos utilizaron una mente humana, un corazón humano y una lengua humana. 10. Y el resultado fue temor, incertidumbre, lágrimas, susto. Pero 2 personas utilizaron la mente, la lengua y el corazón, pero espiritualmente. Y dijeron: sí, es cierto lo que dicen mis 10 hermanos, pero Jehová está con nosotros, subamos. Porque la fe, aunque vea que es grande el problema, la fe dice: no importa, Jehová es más grande, yo voy para allá. Eso hace la fe.
ocurrió el juicio, ocurrió todo, y más adelante, el capítulo siguiente, Dios les dice, no suban. Y ahora sí se pusieron a subir. Y entonces Dios les dijo, que no suban. Y ahora sí subieron. Y Dios tuvo que destruirlos. Hermano, en la vida necesitamos saber lo que hay que hacer en su momento adecuado y lo que no hay que hacer. Es como en una relación de pareja. Toma un ejemplo chiquitito, un ejemplo pequeñito. Si la relación de pareja está pasando por un momento difícil, por un vía crucis, guarda silencio. No critiques. Es el momento menos indicado para criticar. Es el momento menos indicado para juzgar. Es el momento menos indicado para señalar. Guarda silencio y espere que el asunto corra. Y espere que el asunto corra. A medida que va corriendo el agua, por turbia que sea, las piedras se encargan de purificarla. A medida que va corriendo el agua puede venir llena de lodo de la montaña, pero a medida que corre, al final va a terminar pura, cristalizada, purificada, transparente y limpia. Pero hay personas que quieren arreglar el problema ¡ya! Deje que el asunto corra, deje que el asunto se calme y pídele a Dios mientras se calma sabiduría. Cuando yo oigo un problema, es mi experiencia. Cuando yo oigo un problema, yo escucho las partes, al acusador y al acusado. A ambos les doy el mismo derecho de hablar y escucho las dos partes. No como a Cristo no lo dejaron hablar. Y hoy hay creyentes que no dejan hablar. Yo escucho las dos partes, al acusador y al acusado. Y después de que ellos están hablando y yo estoy escuchando en silencio, yo le estoy pidiendo a Dios, mientras ellos hablan, Señor, dame sabiduría. No me oyen, pero Dios sí me oye. Dame sabiduría, Padre, dame inteligencia, Señor. ¿Qué tengo que hacer aquí? Primero tengo que escuchar. Cuando yo oigo al acusador y al acusado y me toca a mí dar la palabra, hermano, la solución es cortita, el remedio es cortitito y queda el asunto arreglado. Pero si usted no oye ni al acusador y se altera y se pone como un gallo de pelea y se encrispa así como un cuerpo espino, hermano, se van a dejar matar, se van a desangrar, se van a dejar destruir. Pero escuche, tenga capacidad de escucha. Cuando uno tiene capacidad de escuchar, está poniendo a funcionar la sabiduría que uno tiene. Pero si no oye, hermano, no eres sabio. No eres sabio. Y ellos tenían, la tribu de Isaacar tenía capacidad para hacer lo que tenían que hacer y para no hacer lo que no tenían que hacer. Ahora, es importante conocer los tiempos, amada iglesia. Porque hoy estamos entretenidos en las jugadas del sistema, Y no estamos preocupados por la profecía bíblica. No sé si algún entendido quiere alabar a Dios. Pablo, en el capítulo 16 del libro de los Hechos, nos da un ejemplo maravilloso que quiero traerlo a colación. Dice la Biblia, en el capítulo 16 del libro de los Hechos, versículo 6, San Pablo atravesó Frigia y la provincia de Galacia y le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. El viaje de Pablo no era de paseo. Los viajes de nosotros los evangélicos es de paseo y mostrar el ombligo y la herida de la cesárea. El viaje de Pablo era misionero. Sufriera lo que sufriera, golpes, lo que fuera. Llegó a Frigia, llegó a Asia y el Espíritu le dijo, ahí no predique. Él podría haber cuestionado esa orden. Podría haber dicho, pero a eso es que vengo. El historial de Pablo de ahí para atrás nos muestra el evangelismo que él había hecho, las obras que había levantado. Pero el Espíritu Santo le dijo, no, aquí no.
cualquiera hubiese cuestionado esa orden. Pero San Pablo no era como nosotros, era de los de Isaacar, entre comillas. Era de los que conocían los tiempos. Y San Pablo obedeció. Pero algo más. Él le obedece y esa noche tiene un sueño. Y en el sueño un varón que le decía, pasa a Macedonia y ayúdanos a ¿qué? A orar. Pasa a Macedonia y ayúdanos a orar. No a gritar y no a otra cosa, sino a orar. Y Pablo entendió, porque es que todas las cosas no las habla Dios. Dios habla lo de la columna vertebral y los demás, por decirlo de una forma figurada, Dios habla de la columna vertebral, pero las costillas las pone usted. Nosotros tenemos columna vertebral, pero en la columna vertebral están las costillas, está el armazón, y sobre el armazón están la carne, los nervios, una cantidad de miembros. El Espíritu Santo le dijo, no hables en Asia. Esa noche dormido tiene un sueño. Y en el sueño le decía, un varón, no Dios, sino un varón, pasa a Macedonia, lejos, y ayúdanos a orar. Se despertó y entendió el sueño. Y entendió y dijo, lo doy por sentado. Él concluyó, no fue Dios, él. ¿Y por qué él? Porque él tenía el Espíritu de Dios. Y cuando uno tiene el Espíritu de Dios, uno puede concluir que es Dios o que no es Dios. Y él concluyó que Dios lo necesitaba en Macedonia. Y se encaminó para Macedonia. Aunque cuando llegó a Macedonia, ¿qué lo esperó? Una tremenda persecución. ¿Dónde terminó? En la cárcel de Filipo. Él hubiera podido allá concluir, decir, ¿cómo así? Dios me dice en Asia que no predique, que me venga para acá. Yo doy por sentado que es el Espíritu Santo que me muestra el sueño. Yo me vengo para acá y aquí lo que recibo de golpes. No, Señor, o está equivocado, ¿estás equivocado tú o estoy equivocado yo? Ay, ¿cómo cuestionamos la palabra de Dios nosotros, los cristianos del siglo XXI? Y no entendemos. ¿Nos duele la muela? ¿Por qué? Quizás la tiene descuidada. Quizás hace 30 años no la ve un especialista. Y diario preguntamos ¿por qué? No deberíamos preguntar ¿por qué? Deberíamos preguntar ¿para qué? Es diferente la pregunta. ¿Para qué? ¿Y qué me quieres enseñar en esto? Y ya para ir terminando, escúcheme lo que le voy a decir, amada iglesia. Esto está tan bueno que no quiero terminar. No sé cuántos querrán irse. San Pablo llegó y empezó a predicarla y se echó encima el pueblo de Filipo. Porque habló en contra de una diosa llamada Diana, la odiosa Diana. Y entonces lo echaron a la cárcel. El carcelero de Filipo lo golpeó y recibió la orden de meterlo en la cárcel de más adentro. Ensangrentado, con los pies en el cepo, rota la piel, roto el cuerpo, en la oscuridad más terrible. No había luz, no había WhatsApp, no había internet, no había nada. Al menos uno WhatsAppea. Y el WhatsApp lo usa el niño como el más ancianito. ¡Qué máquina tecnológica buena! Era la medianoche. Pablo con los pies en el cepo, amarradas las cadenas, sus manos con cadenas, herido su cuerpo, sangrando y cantando. ¿Usted qué hubiera hecho? ¿No tenemos para un tinto? Renegamos. Hasta decimos, si Dios dijo que me prosperara y vea lo que hizo fue que se me cayó el techo de la casa. Herido y con todo y eso cantaba. Y era la medianoche y él cantaba. Si Pablo hubiese sabido que el canto le produce un terremoto, pues canta con más fuerza y más temprano. Pero ningún hombre de estos sabía lo que iría a ocurrir. Y ellos cantaban y a la medianoche ocurre algo. ¡Oh! Un terremoto. Las puertas se abrieron, los cepos se abrieron, las cadenas se rompieron
Y todo el mundo asombrado. El único que estaba asustado y temeroso era el carcelero. Se escaparon los reos, se escaparon los presos y me van a matar. Y sacó la espada en medio de la oscuridad y se iba a matar cuando dijo Pablo: detente, todos estamos aquí. Aleluya. ¿Quién cogió autoridad de esa cárcel? El espíritu que había en Pablo. Porque cuando un hombre entiende los tiempos de Dios, a pesar de que esté preso y a pesar de que esté encarcelado, Dios le da dominio de la situación. Ahí vemos a un José cayendo por calumnia a la cárcel y Dios le entregó el control de la cárcel. Alguien dirá: yo también tengo un tío que tiene el control del patio 5. No hablo de los caciques de hoy en día. Hablo de cómo Dios trabajó con José, de cómo Dios trabajó con Pablo. Y Pablo le dice al carcelero: no se mate, aquí estamos todos. De ahí donde viene la famosa frase. Porque el carcelero, al ver esa reacción de Pablo y de los presos que le obedecieron a Pablo recién llegado, porque allá había gente de años aclimatados, y Pablo recién llegado, entonces el carcelero le dice a Pablo: varones, ¿qué debo hacer para ser salvo? De ahí donde viene la frase: cree en el Señor Jesucristo y serás salva tú y toda tu casa. Y dice que se convirtió el carcelero y la familia se convirtió y se bautizaron y se estableció unas iglesias lindísimas. De ahí donde viene la famosa iglesia de Filipo, de Filipenses, la iglesia que es la que se mueve por el gozo del Señor. El gozo del Señor mi fortaleza es. Entonces, cuando uno conoce a los tiempos de Dios, no anda murmurando, no anda renegando, no anda desanimado, no anda descontrolado, no anda hablando mal de nadie. Evangélico, no hable mal de nadie. De nadie. Con todo respeto, ni aún del diablo. Porque eso es hacerle publicidad. Y si quiere reprenderlo, repréndalo. Pero hay cristianos que todo, se le perdió la mechera de la cocina, el diablo remaleado. No encontraron la Biblia para abrir la escuela dominical, y qué diablo malvado. El marido llegó como malgeniado porque la casa le encontró desordenada, es que el diablo que se le metió. Hermano, deje ese personaje quieto. Cuando Cristo en una ocasión ¿sabe qué le dijo a los apóstoles? Ni siquiera lo mencionó, dijo: el príncipe de este mundo viene y yo no tengo nada que ver con él. Cuando usted menciona tanto a un personaje, sea político, sea exnovio, exnovia, y lo menciona tanto, es que todavía lo está tragado. Cuando alguien menciona tanto a alguien es porque está enamorado de ese alguien. Y en psicología es una reversión, se revierte. Tenga cuidado con esa cosa. Si va a reprenderlo, repréndalo. Si ve a un endemoniado, en el nombre de Jesús te reprendo y listo. No me ponga a rogarle nada, le da orden. Pero es de mencionarlo tanto. Ay, que la camisa no me queda buena. Diablo. De tanta cosa. Eso suele ocurrir porque no entendemos los tiempos. Pero hay 3 cosas importantes y termino ya. La tribu de Isaacar adquirió el hábito de discernir. Discernir todo lo que ocurre en su entorno. La tribu de Isaacar tenía el hábito de discernir. Mire, todo en la vida ocurre por una razón. Por una razón. Yo he creído esa palabra, que ni un cabello de mi cabeza se cae sin que Dios lo tome en cuenta. Ni una hoja de un árbol se cae sin que Dios la tome en cuenta. Y si una hoja que nadie la estima
Dios se da cuenta cuánto más los eventos que ocurren. Segundo, los hijos de Isaacar sabían qué hacer ante cualquier situación que se presentara. Hay creyentes atribulados. No son recursivos porque el Espíritu Santo lo tienen apagado. El Espíritu Santo debe estar prendido porque el Espíritu Santo nos da recursos. Dice la Biblia que la multiforme gracia de Dios, la multiforme significa muchísimas maneras de Dios obrar. La multiforme gracia de Dios, muchísimas maneras. Y hay creyentes que creen que solo tiene dos caminos, uno para allá y otro para acá. Ya se acabó el mundo para mí. No, iglesia amada. La tribu de Isaacar, los hijos de Isaacar sabían qué hacer ante cualquier situación que se les presentara. En San Juan 16:13 dice que el Espíritu Santo vendría y nos ayudaría, porque Él tomaría de lo de Cristo y nos lo haría saber. Por eso es que hay creyentes que en medio de un problema corren para otra iglesia, que en medio de un problema corren para otra congregación. Allá está el mismo problema con hijos y suegros. Aquí al menos estaba solo. Y por último, los hijos de Isaacar tenían influencia sobre otras personas para que actuasen con sabiduría. Ay, pastor, eso es lo que me sobra a mi influencia. Hay gente que es buena para rebotarse y hacen rebotar a los otros. Hay gente que es buena para cizañar, pero no es buena para edificar. Amén. Hay gente que es buena para tener influencia sobre otro, para hacerle cambiar los buenos hábitos a otra persona, pero no para hacerle cambiar los malos hábitos. Los hermanos de Isaacar, la tribu de Isaacar, tenían un poder de convencimiento, pero para influenciar a la gente, a sus hermanos, a salirse del mal y meterse en el bien. No te dejes cizañar por el malo, que no son Isaacares, son diablitos. Porque la palabra diablo significa calumniador. Entonces ellos tenían un poder sobre sus hermanos. Si usted va a ejercer poder sobre su familia, sobre sus hermanos, sobre sus hermanas, sobre sus compañeros de trabajo, sobre sus compañeros de estudio, que sea para el bien, pero nunca influenciamos para el mal. Nunca. De otra manera, con tristeza tengo que decirlo, no nos parecemos ni en una fotocopia bien borrosa a los hijos de Isaacar. Y la iglesia está llamada a ser los representantes ¿de quién? De Pedro, de Pablo, de Juan o de Esteban o de Cristo. Con todo respeto, ni siquiera somos representantes de Pedro, incluyéndome yo. Ni siquiera somos representantes de Juan. Ni siquiera decimos amaos. Dele. Que Dios nos bendiga.